Capítulo 11. Lo que las escuelas pueden hacer ahora. En abril de 2023, The Washington Post publicó un artículo con el titular La solución de una escuela a la crisis de salud mental, intentarlo todo. Trataba sobre una escuela de educación primaria y secundaria en una zona rural de Ohio, cuyos directivos habían contratado más terapeutas y adquirido un nuevo currículo de aprendizaje socioemocional que ofrecía instrucción formal en cualidades como la empatía y la confianza, y habilidades como la construcción de relaciones y la toma de decisiones. La escuela animaba a los niños desde el jardín de infancia a cantar sobre sus emociones en la clase de música. También llevaron caballos para que los niños los acariciaran y cepillaran en el cuidado después de la escuela, gracias a una organización que promueve el aprendizaje experiencial sensible al trauma. Existe una expresión polinesia, estar parado sobre una ballena, pescando pececillos. A veces es mejor hacer una cosa grande en lugar de muchas cosas pequeñas, y a veces lo grande pasa desapercibido, aunque esté justo delante de nosotros. Para abordar la ansiedad generalizada en esta generación, hay dos ballenas, dos cosas importantes que las escuelas podrían hacer utilizando en su mayoría recursos que ya tienen. Estas son escuelas sin teléfonos y más juego libre. Si se implementan juntas, creo que serían más efectivas que todas las demás medidas que las escuelas están tomando actualmente, combinadas, para mejorar la salud mental de sus estudiantes. Escuelas sin teléfonos. La escuela secundaria Mountain Middle School, en Durango, Colorado, eliminó el uso de teléfonos en 2012, justo al comienzo de la crisis de salud mental. El condado en el que se encuentra la escuela tenía una de las tasas más altas de suicidio adolescente en Colorado cuando Shane Voss asumió la dirección. Los estudiantes sufrían acoso cibernético generalizado, privación del sueño y una constante comparación social. Voss implementó una prohibición del uso de teléfonos móviles. Durante toda la jornada escolar, los teléfonos debían permanecer en las mochilas, no en los bolsillos ni en las manos. Había normas claras y consecuencias reales si se encontraba un teléfono fuera de la mochila durante el horario escolar. Los efectos fueron transformadores. Los estudiantes ya no se sentaban en silencio unos junto a otros, desplazándose por sus pantallas, mientras esperaban el inicio de la jornada o de la clase. Se hablaban entre ellos o con los profesores. Voss dice que cuando entra a una escuela sin esta norma, es como el apocalipsis zombie, con todos los niños en los pasillos sin hablar entre sí. Es un ambiente completamente distinto. El desempeño académico de la escuela mejoró y después de algunos años alcanzó la calificación de desempeño más alta de Colorado. Un estudiante de octavo grado, llamado Henry, explicó el efecto de la prohibición del teléfono. Dijo que durante la primera media hora del día escolar su teléfono aún estaba en su mente, pero una vez que comienza la clase, simplemente se me olvida y ya no pienso en él. Así que no es una gran distracción para mí en la escuela. En otras palabras, la prohibición del teléfono mitiga 3 de los 4 daños fundamentales de una infancia basada en dispositivos móviles: la fragmentación de la atención, la privación social y la adicción. Reduce la comparación social y la atracción hacia el mundo virtual. Fomenta la comunicación y la comunidad, es lógico. Los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones son imanes de atención tan poderosos que la mitad de los adolescentes dicen estar en línea casi constantemente. ¿Puede alguien dudar de que una escuela llena de estudiantes que usan o piensan en sus teléfonos casi todo el tiempo, enviándose mensajes, desplazándose por redes sociales y jugando en sus dispositivos durante las clases y la hora del almuerzo, será una escuela con menos aprendizaje, más conflictos y un menor sentido de comunidad y pertenencia? La mayoría de las escuelas públicas en Estados Unidos dicen que prohíben los teléfonos. 77% lo afirmaron en una encuesta realizada en 2020. Pero esto generalmente solo significa que la escuela prohíbe el uso del teléfono durante el tiempo de clase, por lo que los estudiantes deben esconder sus teléfonos en el regazo o detrás de un libro para poder usarlos. Incluso si una prohibición así se hiciera cumplir perfectamente por profesores hipervigilantes patrullando cada fila del aula, significaría que en el momento en que terminara la clase, la mayoría de los estudiantes sacarían sus teléfonos, revisarían sus mensajes y redes sociales e ignorarían a los compañeros a su lado. Cuando se permite que los estudiantes guarden sus teléfonos en sus bolsillos, hacer cumplir la norma se convierte en un trabajo de tiempo completo. Y es lo último que los docentes necesitan añadir a su carga laboral. Muchos de ellos eventualmente se rinden y terminan tolerando su uso abierto. Como me escribió un profesor de secundaria, denles una oportunidad a los maestros. Prohíban los teléfonos inteligentes. Una prohibición de teléfonos limitada al tiempo de clase es casi inútil. Por eso, las escuelas deberían eliminar los teléfonos durante toda la jornada escolar. Cuando los estudiantes llegan, deben colocar su teléfono en un casillero dedicado para teléfonos o en una funda bloqueable. Al final del día, recuperan su teléfono del casillero o acceden a un dispositivo que desbloquea la funda. Algunos padres se oponen porque dicen que necesitan poder comunicarse con sus hijos de inmediato en caso de una emergencia, como un tiroteo en la escuela. Como padre, entiendo este deseo, pero una escuela en la que la mayoría de los estudiantes llaman o envían mensajes a sus padres durante una emergencia probablemente sea menos segura que una escuela en la que solo los adultos tienen teléfonos y los estudiantes están escuchándolos y prestando atención a su entorno. La evidencia de que los teléfonos en los bolsillos interfieren con el aprendizaje es ahora tan clara que,
En agosto de 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, publicó un informe sobre los efectos adversos que las tecnologías digitales, y en particular los teléfonos, están teniendo en la educación a nivel mundial. El informe reconoció los beneficios de Internet para la educación en línea y para ciertos grupos difíciles de alcanzar, pero señaló que hay sorprendentemente poca evidencia de que las tecnologías digitales mejoren el aprendizaje en un aula típica. También destacó que el uso de teléfonos móviles está asociado con un menor rendimiento educativo y un aumento de la interrupción en clase. Por lo tanto, eliminar los teléfonos es un primer paso crucial. Cada escuela aún debería considerar los efectos de las computadoras portátiles, los Chromebooks, las tabletas y otros dispositivos con los que los estudiantes pueden enviarse mensajes, acceder a Internet y distraerse digitalmente. El valor de la educación sin teléfonos e incluso sin pantallas puede verse en las decisiones que muchos ejecutivos de empresas tecnológicas toman sobre las escuelas a las que envían a sus propios hijos. Por ejemplo, la Waldorf School of the Peninsula, donde todos los dispositivos digitales, teléfonos, computadoras portátiles, tabletas, están prohibidos. Esto contrasta fuertemente con muchas escuelas públicas que están promoviendo programas de tecnología uno a uno, tratando de darle un dispositivo a cada estudiante. Probablemente Waldorf tenga razón. Evidencia adicional de que los teléfonos pueden estar interfiriendo con la educación en Estados Unidos se encuentra en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo del DIVO de 2023, conocida como el Boletín de Calificaciones de la Nación, que mostró caídas significativas en los puntajes de las pruebas durante la era de la pandemia de COVID, eliminando muchos años de avances. Sin embargo, si se observa detenidamente, queda claro que la caída en los puntajes comenzó antes. Los resultados habían estado aumentando de manera bastante constante desde la década de 1970 hasta 2012, cuando se revirtieron. Las restricciones por COVID y la educación remota profundizaron la caída, especialmente en matemáticas, pero la disminución entre 2012 y el inicio de la pandemia fue significativa. Esta reversión coincidió con el momento en que los adolescentes cambiaron sus teléfonos básicos por teléfonos inteligentes, lo que llevó a un gran aumento en la fragmentación de la atención durante el día escolar. Pero no se trataba de la distopía igualitaria de Kurt Vonnegut, donde los estudiantes con mejor desempeño tenían que usar un auricular que interrumpía sus pensamientos. En cambio, fueron los estudiantes en el cuarto inferior cuyos puntajes cayeron más entre 2012 y 2020. Estos estudiantes provienen de manera desproporcionada de hogares de bajos ingresos, con una sobrerepresentación de estudiantes negros y latinos. Los estudios muestran que los niños de familias de bajos ingresos, negros y latinos, pasan más tiempo frente a la pantalla y tienen menos supervisión de su vida digital, en promedio, que los niños de familias acomodadas y blancas. En general, los niños que viven en hogares monoparentales tienen más tiempo de pantalla sin supervisión. Esto sugiere que los teléfonos inteligentes están exacerbando la desigualdad educativa tanto por clase social como por raza. La brecha digital ya no es que los niños pobres y las minorías raciales tengan menos acceso a Internet, como se temía en la década de 2000. Ahora es que tienen menos protección contra él. Los teléfonos inteligentes no solo afectan el aprendizaje, también dañan las relaciones sociales. En el capítulo 1, mostré que a partir de 2012, los estudiantes de todo el mundo comenzaron a estar más en desacuerdo con afirmaciones como «siento que pertenezco a mi escuela». Debido a que los adolescentes de hoy están hambrientos de comunidad y conexión, es probable que las escuelas sin teléfonos generen una mejora rápida en la socialización y la salud mental de los estudiantes. Por supuesto, Internet en sí es una gran herramienta para la educación. Basta con pensar en el profundo impacto positivo global de plataformas como Khan Academy. Ahora, Khan Academy está utilizando inteligencia artificial para brindar a cada estudiante su propio tutor personal y a cada profesor su propio asistente. Además, los estudiantes necesitan Internet para realizar investigaciones, y los profesores lo utilizan para muchas lecciones innovadoras, demostraciones y videos. Las escuelas deben ayudar a los estudiantes a aprender a programar y a utilizar tecnología que amplíe sus habilidades, desde software estadístico hasta diseño gráfico e incluso ChatGPT. Por eso, nunca diría que necesitamos escuelas sin Internet ni estudiantes sin acceso a la red. El problema son los dispositivos personales que los estudiantes llevan consigo durante toda la jornada escolar, ya que tienen la peor relación entre costo y beneficio. Los teléfonos de los estudiantes están llenos de aplicaciones diseñadas para captar su atención, enviándoles notificaciones que los sacan de la clase y los arrastran a sus mundos virtuales. Eso es lo que más interfiere con el aprendizaje y las relaciones. Cualquier escuela cuyos líderes afirmen que les importa fomentar la pertenencia, la comunidad o la salud mental, pero que no haya eliminado los teléfonos, está parada sobre una ballena, pescando pececillos. Escuelas llenas de juego. Kevin Steinhardt, profesor de cuarto grado en la Central Academy of the Arts, una escuela primaria en una zona rural de Carolina del Sur, se dio cuenta de que estaba teniendo la misma conversación una y otra vez con otros profesores y padres. Los estudiantes tenían dificultades y muchos parecían carecer de resiliencia, perseverancia y capacidad para trabajar con otros. Los adultos hablaban de la fragilidad de los niños, pero ninguno sabía qué hacer al respecto. Kevin tampoco lo sabía,
hasta que asistió a una conferencia en la cercana Universidad de Clemson sobre los beneficios de algo muy simple, el juego libre. Con la aprobación de su escuela y la ayuda de la organización Let Grow, Kevin comenzó a incorporar más juego libre en la vida de los estudiantes, realizando 3 cambios. Recreos más largos con poca intervención de los adultos. Apertura del patio de recreo media hora antes del inicio de clases, para que los estudiantes tuvieran tiempo de jugar antes de comenzar el día escolar. Creación de un club de juego. Entre 1 y 5 días a la semana, la escuela permanecía abierta después de clases para que los estudiantes de distintas edades participaran en juego libre con materiales sueltos, como pelotas, tizas, cuerdas para saltar, generalmente en el patio de recreo o en caso de mal tiempo en el gimnasio. Si la escuela podía mantener abiertas otras salas, como el aula de arte, aún mejor. De 2:30 a 4:30 de la tarde, con flexibilidad según la escuela, en lugar de irse a casa, donde a menudo los esperaba un dispositivo o una actividad dirigida por adultos, los niños pasaban tiempo juntos jugando. Era una zona libre de teléfonos. Los niños tenían casi total autonomía, con solo 2 reglas. No podían lastimar intencionalmente a nadie y no podían salir sin avisar a la persona encargada. Este adulto no organizaba juegos ni resolvía conflictos, solo intervenía en caso de emergencia. Let Grow ofrece una guía gratuita de implementación del club de juego en su sitio web. En el primer semestre tras implementar estos cambios, Kevin notó un cambio en sus estudiantes. Nuestros estudiantes son más felices, más amables, tienen menos problemas de conducta, han hecho más amigos, sienten que tienen más control sobre su día y su vida en general, y en algunos casos han cambiado drásticamente, pasando de comportamientos de acoso y frecuentes reportes disciplinarios a no tener problemas de bullying y ninguna visita a la oficina del director. El siguiente semestre, Kevin amplió el club de juego a 2 veces por semana, porque los beneficios que estábamos viendo eran demasiado grandes como para ignorarlos. ¿Qué tan grandes? En comparación con el año anterior, los casos de ausentismo pasaron de 54 a 30, y los incidentes de infracción en los autobuses escolares se redujeron de 85 a 31. En un año escolar normal, solíamos tener alrededor de 225 reportes disciplinarios, informó Kevin. Pero ahora que hemos agregado tanto juego, solo tenemos alrededor de 45. Kevin cree que el club de juego provocó estos cambios por las siguientes razones. El juego libre no estructurado aborda de manera directa la formación de amistades, el aprendizaje de la empatía, la regulación emocional, el desarrollo de habilidades interpersonales y empodera enormemente a los estudiantes al ayudarles a encontrar su lugar en la comunidad escolar. Todo esto mientras aprenden las habilidades más importantes de la vida: creatividad, innovación, pensamiento crítico, colaboración, comunicación, autonomía, perseverancia y habilidades sociales. El cambio fue tan grande que 13 maestros se ofrecieron como voluntarios para supervisar el club de juego. También lo hicieron el director y el subdirector. Observemos cómo el juego libre logra muchos de los objetivos de aprendizaje socioemocional que buscaba la escuela en Ohio, la cual había intentado todo. En la escuela de Ohio, el aprendizaje socioemocional es impartido por adultos como parte de un currículo estructurado. En cambio, en la Central Academy of the Arts, el juego libre permitió un aprendizaje rápido porque es la forma natural en que los niños desarrollan estas mismas habilidades, jugando entre ellos. Esos son los 2 pilares fundamentales: eliminar los teléfonos y ofrecer mucho más juego libre y no estructurado. Una escuela sin teléfonos y llena de juego está invirtiendo en prevención. Está reduciendo la sobreprotección en el mundo real, lo que ayuda a los niños a desarrollar antifragilidad. Al mismo tiempo, está debilitando el control del mundo virtual, fomentando así un mejor aprendizaje y relaciones más sanas en el mundo real. Una escuela que no haga ninguna de estas 2 cosas probablemente enfrentará altos niveles de ansiedad en los estudiantes y deberá gastar grandes sumas de dinero para tratar la creciente angustia de los alumnos. Voy a proponer algunas acciones adicionales que las escuelas pueden tomar para complementar la eliminación de teléfonos y la incorporación del juego libre. El proyecto Let Grow. Muchos niños en Estados Unidos, incluso aquellos en la escuela secundaria, nunca han tenido permiso para caminar más allá de su calle o alejarse un par de pasillos de sus padres en una tienda grande. Lenore ha conocido a estudiantes de 7º grado, niños de 12 y 13 años, que nunca han podido cortar su propia comida porque los cuchillos afilados son peligrosos. Por eso, además de implementar un club de juego, extender el recreo y abrir el patio de la escuela antes del inicio de clases, Lenore y yo recomendamos que las escuelas asignen el proyecto Let Grow. Se trata de una tarea que indica a los estudiantes desde kinder hasta secundaria. Ve a casa y haz algo que nunca antes hayas hecho solo. Pasea al perro, prepara una comida, haz un recado. Los estudiantes hablan con sus padres y ambas partes acuerdan cuál será el desafío. Cuando el niño logra completar la actividad, cosa que casi siempre ocurre tarde o temprano, las relaciones y las identidades comienzan a transformarse. Los padres ven a sus hijos como más competentes y los niños también empiezan a verse así a sí mismos. Al empujar suavemente a los padres a darles a sus hijos un poco más de independencia y por lo tanto de responsabilidad, el proyecto aborda un problema específico. Muchos padres no saben en qué momento deben comenzar a permitir que sus hijos hagan cosas por sí mismos, así que simplemente no lo hacen. En épocas anteriores, niños de tan solo 5 años caminaban solos a la escuela.
Sus guardias de cruce eran niños de 10 años, con todo el poder de detener el tráfico gracias a una banda naranja. Pero esos hitos de independencia fueron desapareciendo bajo una montaña de miedo alimentado por los medios de comunicación. No deberíamos culpar a los padres por ser sobreprotectores. Deberíamos culpar y cambiar una cultura que les dice a los padres que deben serlo. Algunas escuelas no permiten que los niños bajen del autobús escolar a menos que haya un adulto esperándolos para acompañarlos a casa. Algunas bibliotecas no permiten que niños menores de 10 años se alejen del campo visual de sus padres. Y algunos padres han sido arrestados simplemente por dejar que sus hijos jueguen afuera o caminen hasta la tienda. Cuando los padres no pueden quitarles la vista de encima a sus hijos y los niños no pueden hacer nada por sí mismos, el resultado es una espiral de ansiedad y dudas. Muchos niños tienen miedo de intentar algo nuevo, y sus padres no confían en que puedan hacerlo, lo que lleva a una mayor sobreprotección y, en consecuencia, a más ansiedad. Eso fue exactamente lo que Lenore escuchó cuando visitó una clase de salud de séptimo grado en el condado de Suffolk, Nueva York. La profesora Jody Maurici, con años de experiencia, le dijo: sus padres los han hecho tener miedo de todo. Los estudiantes de esta clase eran amables y abiertos, pero temían que cualquier cosa que intentaran por su cuenta pudiera terminar en desastre. Muchos dijeron que les daba miedo cocinar porque no querían quemar la comida o la casa. Algunos tenían miedo de pasear al perro porque, ¿qué pasaría si se soltara y corriera hacia la calle? Otros confesaron que les daba miedo hablar con una mesera porque podrían equivocarse. Una frase que repitieron una y otra vez. La vida cotidiana era un campo minado de posibles fracasos y humillaciones, como las redes sociales. Por eso Jody les asignó el proyecto Let Grow. De hecho, Jody estaba tan preocupada por los niveles de ansiedad de sus estudiantes que les asignó 20 proyectos Let Grow a lo largo del año. Les dio una lista extensa de opciones para elegir: caminar hasta el centro del pueblo, hacer la lavandería, tomar un autobús y, por supuesto, podían proponer sus propias actividades. A medida que el año escolar llegaba a su fin, Jody había notado una disminución tan significativa en la ansiedad de los estudiantes que invitó a Lenore a pasar una tarde hablando con ellos sobre sus proyectos. Una niña le contó a Lenore que por primera vez había ido al parque con sus amigos sin un adulto. Fue muy divertido. Un niño que preparó una cena de 4 tiempos, incluyendo un pastel horneado por él mismo, se sintió increíblemente realizado. Otra estudiante que nunca había practicado ningún deporte decidió probar para el equipo de natación y fue aceptada. Los niños estaban saliendo a comer pizza, andando en bicicleta hasta la tienda, cuidando niños y experimentando algo completamente nuevo. No era solo una nueva sensación de confianza, era una nueva percepción de sí mismos, como lo explicó sin darse cuenta una niña al relatar su experiencia favorita entre los 20 proyectos del año. Para ella, lo mejor fue la vez que sus padres le permitieron quedarse en casa una mañana sin ellos y encargarse de preparar a su hermanita de 5 años para la escuela. Cuando logró vestirla, darle el desayuno y subirla al autobús, la estudiante de séptimo grado dijo: me sentí tan adulta. Pero no era solo eso. Parece algo pequeño. Pero en ese momento, cuando vi que el autobús se la llevaba, me sentí realmente importante para ella. Importante para alguien. Eso era lo que le resultaba novedoso. En lugar de sentirse necesitada, se sintió necesitada. Cuando confiamos en los niños, ellos se elevan. Confiar en que nuestros hijos pueden empezar a explorar el mundo puede ser la acción más transformadora que los adultos pueden tomar. Pero es difícil para la mayoría de los padres hacerlo por su cuenta. Si tu hija va al parque y no hay otros niños allí, regresará a casa. Si tu hijo es el único niño de 8 años que camina solo en tu pueblo, alguien podría llamar a la policía. Restablecer la independencia infantil requiere una acción colectiva, y la forma más sencilla de lograrlo es a través de las escuelas locales. Cuando una clase entera, una escuela o un distrito escolar anima a los padres a aflojar las riendas, la cultura de ese pueblo o condado cambia. Los padres dejan de sentirse culpables o extraños por permitir que sus hijos sean más independientes. Después de todo, es una tarea escolar y todos los demás padres también lo están haciendo. Pronto, los niños vuelven a pedir dulces en Halloween sin supervisión, a ir solos a la tienda y a llegar por su cuenta a la escuela. Nuestros hijos pueden hacer mucho más de lo que les permitimos. Nuestra cultura del miedo nos ha ocultado esta verdad. Son como caballos de carrera atrapados en un establo. Es hora de dejarlos salir. Un mejor recreo y mejores áreas de juego. Hay 3 maneras clave de mejorar el recreo: darles más tiempo, proporcionarles mejores áreas de juego y reducir la cantidad de reglas. Debería alarmarnos que en promedio, los estudiantes de primaria en Estados Unidos solo tengan 27 minutos de recreo al día. En las prisiones federales de máxima seguridad en Estados Unidos, a los reclusos se les garantiza 2 horas diarias de tiempo al aire libre. Cuando un cineasta preguntó a algunos prisioneros cómo se sentirían si su tiempo en el patio se redujera a 1 hora, sus respuestas fueron negativas. Creo que eso generaría más ira, dijo uno. Eso sería una tortura, comentó otro. Cuando se les informó que la mayoría de los niños en el mundo tienen menos de 1 hora de juego al aire libre al día, quedaron impactados. El recreo en Estados Unidos, y el tiempo no estructurado de los niños fuera de la escuela, ha ido disminuyendo desde la publicación de un influyente informe en 1983 titulado Una nación en riesgo. Este informe advertía que los estudiantes estadounidenses estaban rezagados en comparación con los de otros países en cuanto a calificaciones y desempeño académico.
Para abordar esta preocupación, recomendaba aumentar el rigor escolar mediante más tiempo dedicado a materias académicas y una extensión considerable del año escolar. Las escuelas respondieron. Se redujo el tiempo destinado al recreo, a la educación física, al arte y a la música, para dar más espacio a las matemáticas, la ciencia y el inglés. Si bien el informe Una nación en riesgo no exigía enfocarse exclusivamente en los puntajes de las pruebas estandarizadas, en la práctica, eso fue lo que sucedió. Aumentar los puntajes rápidamente se convirtió en una obsesión nacional, ya que las nuevas reformas educativas comenzaron a penalizar o recompensar a las escuelas en función de su rendimiento en estas pruebas. La presión sobre las escuelas para obtener mejores resultados aumentó aún más tras la aprobación de la ley federal Que ningún niño se quede atrás en 2001, y más recientemente con los estándares estatales comunes. La presión era tan intensa que algunos distritos escolares lograron sus objetivos simplemente falsificando los resultados de las pruebas de sus estudiantes. El tiempo de juego infantil fue la actividad más fácil de sacrificar para hacer espacio a más ejercicios de práctica y preparación para exámenes. El calendario escolar se alargó, reduciendo las vacaciones de verano, los niveles de tarea aumentaron e incluso se extendieron a grados inferiores, y el recreo se redujo o en algunos casos se eliminó por completo. Como profesor, estoy ciertamente a favor de reformas que mejoren el desempeño académico, pero la obsesión con los puntajes en los exámenes llevó al sistema educativo a ignorar gran parte de lo que sabemos sobre el desarrollo infantil, los beneficios del juego libre y el valor del tiempo al aire libre. La Academia Americana de Pediatría publicó un informe en 2013 titulado El papel crucial del recreo en la escuela. Luego de describir los múltiples beneficios del juego libre para el desarrollo social y cognitivo, el informe señalaba: irónicamente, minimizar o eliminar el recreo puede ser contraproducente para el rendimiento académico, ya que cada vez hay más evidencia de que el recreo no solo promueve la salud física y el desarrollo social, sino también el desempeño cognitivo. Estos beneficios pueden ser especialmente significativos para los niños varones, lo que sugiere una razón más por la que los niños han mostrado un creciente desinterés por la escuela desde la década de los 70. ¿Cómo mejorar el recreo? La primera acción que pueden tomar las escuelas para mejorar el recreo es dar más tiempo para él. Un recreo generoso debería mantenerse durante la secundaria e incluso en la preparatoria se debería ofrecer algún tiempo de recreo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La Academia Americana de Pediatría también recomienda que las escuelas no usen la eliminación del recreo como castigo por mal comportamiento, en parte porque, irónicamente, son precisamente los niños con problemas de conducta quienes más necesitan el recreo. Además, sugiere que el recreo se realice antes del almuerzo, en lugar de combinarlo con la hora de la comida en un solo periodo corto, en el que los estudiantes devoran su comida para maximizar los escasos minutos de juego libre. La segunda forma de mejorar el recreo es optimizando las áreas de juego. Un patio escolar típico en Estados Unidos, especialmente en las ciudades, no es más que asfalto, con algunas estructuras de juego de metal o plástico diseñadas para ser seguras y duraderas. A menudo hay también un área con césped para los deportes. Sin embargo, en Europa se han desarrollado los llamados parques de aventuras, diseñados para fomentar el juego imaginativo. Uno de estos es el Parque de Materiales Reciclados, llamado así porque está lleno de objetos diversos, materiales de construcción, cuerdas y otros elementos sueltos, muchas veces acompañados de herramientas, lo que los convierte en un imán para los niños. La ciudad de Nueva York tiene la suerte de contar con uno de estos parques en Governor's Island, el mejor parque infantil que han experimentado mis hijos. En los carteles alrededor del parque, ver figura 11.1, se les indica a los padres que se abstengan de intervenir. Como padre, sé que esto es difícil. Es natural querer ayudar cuando vemos a un niño esforzándose, frustrado, tomando un pequeño riesgo o portándose mal. Por eso es tan importante que existan momentos en los que los niños no estén supervisados por un padre, un maestro o un entrenador. Son prácticamente los únicos momentos en los que se verán obligados a actuar por sí mismos y descubrirán de lo que realmente son capaces. En el parque de aventuras, los niños trabajan juntos para construir torres y fuertes, completamente inmersos en actividades conjuntas. En una visita, vi a un niño golpearse el dedo con un martillo mientras clavaba, pero no corrió a buscar a un adulto. Simplemente sacudió la mano durante unos segundos y siguió martillando. Cabe señalar que sí hay adultos en el lugar, atentos a cualquier riesgo serio para la seguridad. Si bien las escuelas no tienen que convertir sus patios en depósitos de chatarra, sí pueden agregar elementos sueltos a sus áreas de juego. No necesariamente martillos y sierras, pero sí cosas como llantas, cubetas y tablas sueltas. Rusty Keeler, autor de Aventuras en el juego arriesgado, también recomienda objetos como pacas de heno y costales de arena. Estos son lo suficientemente grandes y pesados como para que moverlos requiera esfuerzo físico, lo que, como él dice, fortalece la parte superior del cuerpo de manera inadvertida. Y dado que un solo niño no puede mover una paca por sí solo, los niños terminan colaborando entre sí, incorporando sin esfuerzo el desarrollo social y el trabajo en equipo en el recreo. La clave de los parques con elementos sueltos es que los niños tienen control sobre su entorno, tienen autonomía. Los parques con estructuras fijas solo capturan su atención por un tiempo limitado,
Pero los elementos sueltos los mantienen ocupados durante horas, permitiéndoles construir no solo fuertes y castillos, sino también habilidades como la concentración, la negociación, el trabajo en equipo y la creatividad. Figura 11.1. El parque de materiales reciclados en Governors Island, Nueva York, diseñado y gestionado por Playground NYC. Un segundo tipo de parque de aventuras es el parque natural, como se muestra en la figura 11.2, que utiliza materiales naturales, especialmente madera, piedra y agua, para crear entornos que activan la biofilia, es decir, el amor por la vida, un concepto descrito en el capítulo 8, figura 11.2. Un parque natural de última generación, poco antes de su apertura en 2023, en la escuela primaria Colleen Hughes en Normal, Illinois. La infancia humana evolucionó en sabanas y bosques, junto a arroyos y lagos. Cuando los niños están en entornos naturales, exploran instintivamente e inventan juegos de manera espontánea. Numerosas investigaciones han demostrado que el tiempo en la naturaleza beneficia el desarrollo social, cognitivo y emocional de los niños. Y estos beneficios son aún más importantes en un mundo donde los jóvenes están cada vez más inmersos en la realidad virtual y donde los niveles de ansiedad continúan en aumento. Una revisión de estudios sobre los efectos de los parques naturales concluyó: brindar a los jóvenes oportunidades para conectarse con la naturaleza, particularmente en entornos educativos, puede favorecer el desarrollo cognitivo. Las escuelas están bien posicionadas para ofrecer los entornos y experiencias educativas verdes que tanto se necesitan para aliviar la sobrecarga cognitiva y el estrés y para optimizar el bienestar y el aprendizaje. La tercera manera de mejorar la salud mental a través del recreo es reducir las reglas y aumentar la confianza en los niños. Esencialmente, las escuelas deberían hacer lo contrario a lo que hace la escuela en Berkeley, California, que mencioné en el capítulo 3. Esa escuela estableció reglas detalladas sobre cómo los niños debían jugar a la mancha, al cuatro cuadros y al fútbol americano de toque, incluyendo una norma que prohibía jugar al fútbol sin la presencia de un árbitro adulto. Para ver un ejemplo de lo contrario a la escuela de Berkeley, consideremos el programa Recreo sin Reglas en la escuela primaria Swanson en Nueva Zelanda. Antes de implementarlo, a los estudiantes se les prohibía trepar árboles, andar en bicicleta o hacer cualquier actividad que implicara algún riesgo. Sin embargo, la escuela participó en un estudio en el que se pidió a 8 escuelas reducir las reglas y aumentar las oportunidades de riesgo y desafío durante el recreo, mientras que otras 8 escuelas no hicieron cambios en sus políticas. Swanson estuvo en el grupo de libertad, y el director Bruce McLachlan decidió ir hasta el extremo. Eliminó todas las reglas y dejó que los niños se organizaran por sí mismos. ¿El resultado? Más caos, más actividad, más empujones en el patio de recreo, pero también más felicidad y mayor seguridad física. Las tasas de lesiones, vandalismo y acoso escolar disminuyeron, tal como Mariana Brusoni y otros investigadores del juego habían predicho. Los niños asumen la responsabilidad de su propia seguridad cuando realmente son responsables de ella, en lugar de depender de adultos que los vigilan constantemente. ¿Podrían las escuelas primarias en Estados Unidos seguir el ejemplo de Swanson? Actualmente, pocas podrían hacerlo. En muchas escuelas, el temor a demandas y a protestas de los padres es demasiado alto. También existe el miedo a que esto afecte el tiempo dedicado a la preparación para los exámenes. Por eso se trata de un problema de acción colectiva. Los estudiantes serían más saludables, felices e inteligentes en general, con menores tasas de lesiones y ansiedad, si las escuelas pudieran relajar las reglas y permitir que los niños jugaran de una manera más natural. Pero no podemos lograrlo a menos que las escuelas, los padres y los gobiernos encuentren una manera de trabajar juntos. Reconectar a los niños varones con la educación. El éxito de los niños y jóvenes varones ha estado en declive en ciertos aspectos desde la década de los 70. Como mencioné en el capítulo 7, este declive se debe en parte a su desconexión progresiva del mundo real, debido a diversas fuerzas estructurales, mientras que al mismo tiempo han sido atraídos al mundo virtual por tecnologías cada vez más sofisticadas que capturan sus intereses. Como ha demostrado Richard Reeves, los niños están rezagados en rendimiento académico, tasas de graduación, títulos universitarios y prácticamente todas las métricas educativas. Para un número creciente de niños, la escuela simplemente no está funcionando. Reeves propone varias reformas para revertir esta tendencia, incluyendo más formación vocacional y educación técnica, como mencioné en el capítulo anterior. Además, Reeves enfatiza la necesidad de contratar más maestros varones. Señala que el porcentaje de hombres entre los docentes de educación primaria y secundaria en Estados Unidos es de solo 24%, en comparación con el 33% en los primeros años de la década de los 80. En la educación primaria, solo 11% de los docentes son hombres. Esta escasez de maestros varones contribuye al distanciamiento de los niños de dos maneras. Primero, hay evidencia sólida de que los niños tienen un mejor desempeño académico cuando tienen un maestro varón, especialmente en clases de inglés. Esto puede deberse al efecto de los modelos a seguir, ya que los niños suelen tener pocos referentes masculinos en la escuela. Como escribió un analista de educación progresista, tener tanto maestros como maestras probablemente sea beneficioso para los estudiantes por muchas de las mismas razones por las que se benefician de un cuerpo docente racial y étnicamente diverso.
Sin modelos masculinos positivos en sus vidas, muchos niños buscan orientación en Internet, donde corren el riesgo de caer en comunidades en línea que pueden radicalizar su forma de pensar. Una segunda manera en que el desequilibrio de género en la educación perjudica a los niños es que les transmite la idea, especialmente en la escuela primaria, de que la enseñanza y las profesiones de cuidado son actividades femeninas. Esto reduce la probabilidad de que los niños desarrollen interés en esas áreas. Sin embargo, como señala Reeves, son precisamente estas profesiones las que han experimentado un crecimiento laboral constante durante décadas y seguirán expandiéndose, mientras que los empleos tradicionalmente masculinos que requieren fuerza física continuarán disminuyendo. Reeves cree que las escuelas pueden y deben guiar a los niños hacia las profesiones HEAL, siglas en inglés de salud, educación, administración y alfabetización. Pero mientras los niños sigan viendo a pocos hombres al frente del aula o en puestos administrativos en las escuelas, es menos probable que consideren estas carreras como opciones viables para su futuro. El experimento educativo que más necesitamos. En mayo de 2019, fui invitado a dar una conferencia en mi antigua escuela secundaria, ubicada en los suburbios de la ciudad de Nueva York. Antes de la charla, me reuní con el director y sus principales administradores. Me contaron que la escuela, como la mayoría de las secundarias en Estados Unidos, estaba lidiando con un aumento reciente y significativo de enfermedades mentales entre sus estudiantes. Los principales diagnósticos eran depresión y trastornos de ansiedad, con tasas crecientes de autolesiones. Las niñas eran particularmente vulnerables. También me dijeron que los problemas de salud mental ya estaban presentes cuando los estudiantes llegaban al 9º grado. Muchos salían de la escuela intermedia ya ansiosos y deprimidos. Además, muchos ya eran adictos a sus teléfonos. 10 meses después, fui invitado a dar una charla en mi antigua escuela intermedia. Allí también me reuní con la directora y sus principales administradores y escuché lo mismo. Los problemas de salud mental habían empeorado recientemente. Incluso muchos estudiantes que llegaban al 6º grado, recién salidos de la escuela primaria, ya presentaban ansiedad y depresión. Y algunos ya eran adictos a sus teléfonos. Necesitamos comenzar la prevención temprano, en la escuela primaria e intermedia, antes de que nuestros niños comiencen a marchitarse. Las escuelas sin teléfonos y con más tiempo de juego son fáciles de implementar en esos niveles y cuestan muy poco dinero, especialmente en comparación con el enfoque estándar de contratar más terapeutas y comprar nuevos programas educativos. Debemos poner a prueba estas dos estrategias de manera experimental para aprender si funcionan y qué variaciones son más efectivas. Y debemos hacerlo con escuelas completas, comunidades de intervención, en lugar de trabajar con niños o clases individuales dentro de una misma escuela para poder evaluar cambios en la cultura escolar. Así es como podría funcionar. Un superintendente de distrito escolar, un comisionado estatal de educación o un gobernador, cualquier persona con influencia sobre al menos unas pocas docenas de escuelas primarias e intermedias, reclutaría un grupo de escuelas interesadas. Luego, esas escuelas serían asignadas aleatoriamente a 4 grupos experimentales. 1. Escuelas sin teléfonos. 2. Escuelas con más juego. Esto incluiría club de juego y más tiempo de recreo. 3. Escuelas sin teléfonos y con más juego. 4. Grupo de control. Estas escuelas continuarían con sus políticas previas y se les pediría que no cambien sus reglas sobre teléfonos o recreo. En solo 2 años podríamos descubrir si estas intervenciones funcionan, cuál de ellas es más efectiva y si existe un beneficio adicional al combinarlas. Existen muchas variaciones posibles de este experimento básico, agregando o eliminando condiciones o implementando políticas de diferentes maneras. El proyecto Let Grow podría incorporarse en la categoría de escuelas con más juego, ya que promueve la autonomía, la toma de riesgos y la independencia a través del juego libre. O bien, un estudio podría simplemente comparar escuelas que implementan Let Grow con aquellas que no lo hacen. Desde principios de la década de 2010, estudiantes ansiosos y deprimidos han estado llegando desde las escuelas intermedias a las secundarias, y las secundarias han estado luchando por responder a esta crisis, al igual que las universidades. Pero podemos frenar este flujo si logramos mantener los teléfonos inteligentes completamente fuera de las escuelas primarias e intermedias, al mismo tiempo que ampliamos el juego libre y la autonomía de los estudiantes. Entonces los jóvenes que ingresen a la escuela secundaria en unos pocos años serán más saludables y felices. Si las escuelas dan estos pasos, en conjunto con padres que implementen medidas similares en casa y gobiernos que modifiquen leyes para apoyar estos esfuerzos, creo que podremos revertir la ola de sufrimiento que afectó a los adolescentes a partir de los primeros años de la década de 2010. En resumen, las escuelas intermedias y secundarias en Estados Unidos han visto un aumento en enfermedades mentales y sufrimiento psicológico entre sus estudiantes desde los primeros años de la década de 2010. Muchas han estado implementando diversas políticas en respuesta a esta crisis. Existe una expresión polinesia: estar de pie sobre una ballena, pescando pececillos. A veces lo que se busca está justo debajo de uno, y es mejor que cualquier otra cosa que se pueda encontrar mirando más lejos. He propuesto 2 estrategias clave que las escuelas pueden implementar de inmediato, con poco o ningún costo adicional. Eliminar los teléfonos y fomentar más el juego.
La mayoría de las escuelas dicen que prohíben los teléfonos, pero esto generalmente solo significa que los estudiantes no deben usarlos durante la clase. Esta es una política ineficaz porque incentiva a los estudiantes a esconder su uso del teléfono durante la clase y aumentar su uso después, lo que dificulta que formen amistades con los compañeros que los rodean. Una mejor política es eliminar el uso de teléfonos durante toda la jornada escolar. Cuando los estudiantes lleguen, deberían colocar sus teléfonos en un casillero designado para teléfonos o en una bolsa de seguridad con candado. La segunda estrategia clave es convertir a la escuela en un entorno con más juego. Una forma sencilla de lograrlo es con el club de juego Let Grow, una opción vespertina en escuelas primarias e intermedias, donde los niños juegan en el patio escolar sin teléfonos, con muchas piezas sueltas y con una supervisión adulta mínima. Esto puede enseñar habilidades sociales y reducir la ansiedad de manera más efectiva que cualquier programa educativo, porque el juego libre es el mecanismo natural para desarrollar estas habilidades. Las escuelas pueden fomentar el juego mejorando el recreo de tres maneras: aumentando su duración, proporcionando mejores patios de juego, con materiales sueltos, chatarra o más elementos naturales, y reduciendo las reglas restrictivas. Otra actividad que parece reducir la ansiedad es el proyecto Let Grow. Consiste en una tarea en la que se pide a los niños que hagan algo que nunca hayan hecho antes, por su cuenta, tras acordarlo con sus padres. Estos proyectos aumentan el sentido de competencia en los niños y, al mismo tiempo, refuerzan la confianza de los padres en la autonomía de sus hijos. Cuando todas las familias de un vecindario o comunidad permiten que sus hijos jueguen libremente y con más independencia, se resuelve el problema de la acción colectiva. Los padres dejan de temer que sus hijos estén sin supervisión, lo cual es necesario para que los niños superen ansiedades normales de la infancia y se desarrollen como adultos saludables. Las escuelas también pueden hacer más para revertir el creciente desapego de los niños varones y su bajo rendimiento académico en comparación con las niñas. Ofrecer más clases de oficios, capacitación vocacional y técnica, así como contratar más maestros varones, ayudaría a reenganchar a los niños en la educación. También lo haría ofrecer un mejor recreo en los primeros años escolares. Más vale prevenir que lamentar. Si las escuelas primarias e intermedias eliminan los teléfonos y fomentan más el juego, y si además incorporan el proyecto Let Grow, estarán aplicando medidas preventivas de gran impacto, lo que reducirá la cantidad de estudiantes deprimidos y ansiosos que llegan a la escuela secundaria. Capítulo 12. Lo que pueden hacer los padres ahora. En El jardinero y el carpintero, la psicóloga del desarrollo Alison Gopnik señala que la palabra crianza prácticamente nunca se usó hasta la década de 1950 y solo se popularizó en la de 1970. Durante casi toda la historia humana, las personas crecieron en entornos donde observaban a muchas personas cuidando a muchos niños. Había abundante sabiduría local y no se necesitaban expertos en crianza. Pero en la década de 1970, la vida familiar cambió. Las familias se hicieron más pequeñas y más móviles. Las personas pasaban más tiempo trabajando y estudiando. La paternidad se postergaba, a menudo hasta los 30 años. Los nuevos padres perdieron acceso a la sabiduría local y comenzaron a depender más de los expertos. Al hacerlo, les resultó fácil abordar la paternidad con la misma mentalidad que los había llevado al éxito en la escuela y el trabajo. Si encuentro la formación adecuada, haré bien el trabajo y produciré un producto superior. Gopnik dice que los padres comenzaron a pensar como carpinteros, con una idea clara de lo que intentan lograr. Observan cuidadosamente los materiales con los que cuentan y consideran que su tarea es ensamblarlos hasta obtener un producto terminado que todos puedan juzgar según estándares claros. ¿Son perfectos los ángulos rectos? ¿Funciona la puerta? Gopnik señala que el desorden y la variabilidad son enemigos del carpintero, la precisión y el control, sus aliados. Mide 2 veces, corta una. Gopnik propone que una mejor manera de pensar sobre la crianza es como un jardinero. Tu tarea es crear un espacio protegido y enriquecedor donde las plantas puedan florecer. Requiere algo de trabajo, pero no es necesario ser perfeccionista. Hay que desmalezar, regar y luego dar un paso atrás para que las plantas crezcan por sí mismas, de manera impredecible y a menudo con sorpresas encantadoras. Gopnik nos anima a aceptar el desorden y la imprevisibilidad de la crianza. Nuestra tarea como padres no es crear un tipo particular de niño. En cambio, nuestra tarea es proporcionar un espacio protegido de amor, seguridad y estabilidad en el que puedan florecer niños de muchas clases impredecibles. Nuestra tarea no es moldear la mente de nuestros hijos, es permitirles explorar todas las posibilidades que el mundo les ofrece. Nuestra tarea no es decirles cómo jugar, es darles los juguetes. No podemos obligar a los niños a aprender, pero sí podemos dejar que aprendan. En este libro he argumentado que hemos sobreprotegido en exceso y sin necesidad a nuestros hijos en el mundo real. En términos de Gopnik, muchos de nosotros hemos adoptado una mentalidad de carpintero demasiado controladora, lo que impide que nuestros hijos florezcan. Al mismo tiempo, hemos desprotegido a nuestros hijos en el mundo virtual al dejarlos a su suerte y no hacer suficiente limpieza. Hemos permitido que Internet y las redes sociales invadan el jardín. Hemos dejado que los jóvenes crezcan en redes sociales digitales en lugar de en comunidades donde puedan echar raíces. Luego nos sorprendemos de que nuestros hijos se sientan solos y hambrientos de conexiones humanas reales. Necesitamos convertirnos en jardineros conscientes en ambos ámbitos.
En las siguientes páginas, Lenore y yo ofrecemos sugerencias específicas sobre cómo lograrlo, organizadas según la edad del niño, aunque algunas recomendaciones se aplican a más de una etapa. Para padres de niños pequeños, desde el nacimiento hasta los 5 años. En los primeros años de vida, los niños desarrollan sistemas perceptuales y cognitivos básicos, como la visión, la audición y el procesamiento del lenguaje, y dominan habilidades fundamentales, caminar, hablar, habilidades motoras finas y destrezas como trepar y correr. Durante esta etapa, siempre que el niño tenga un entorno suficientemente bueno, con buena nutrición, adultos amorosos y tiempo para jugar, hay un límite a lo que los padres pueden hacer para generar resultados mejores de lo normal. Lo que los niños pequeños necesitan es mucho tiempo para interactuar contigo, con otros adultos amorosos, con otros niños y con el mundo real. En particular, en estos años, y especialmente en Estados Unidos, el cuidado infantil es un enorme y complejo rompecabezas. Pero estos son los objetivos generales que hay que tener en mente. Más y mejor experiencia en el mundo real. Como discutí en el capítulo 3, la teoría del apego nos dice que los niños necesitan una base segura, un adulto confiable y amoroso que esté presente cuando lo necesiten. Pero la función de esa base es servir como punto de partida para que los niños se lancen a nuevas aventuras, que es donde ocurre el aprendizaje más valioso. Muchas de las mejores aventuras suceden con otros niños, en el juego libre. Y cuando ese juego incluye niños de distintas edades, el aprendizaje se profundiza, porque los niños aprenden mejor al intentar algo que está apenas un poco más allá de sus capacidades actuales. Es decir, algo que hace un niño un poco mayor. Los niños mayores también pueden beneficiarse al interactuar con los más pequeños, asumiendo el papel de maestro o hermano mayor. Así que lo mejor que puedes hacer por tus hijos pequeños es darles mucho tiempo de juego, con diversidad de edades, y una base segura y amorosa desde la cual puedan lanzarse a jugar. En cuanto a tus propias interacciones con tu hijo, no tienen que estar optimizadas. No es necesario que cada segundo sea especial o educativo. Es una relación, no una clase. Pero lo que haces a menudo importa mucho más que lo que dices. Así que observa tus propios hábitos con el teléfono. Sé un buen modelo a seguir y evita prestar atención parcial tanto al teléfono como al niño al mismo tiempo. Además, confía en el profundo deseo de los niños pequeños de ayudar. Incluso a los 2 o 3 años, los niños pueden poner los tenedores en los manteles individuales o ayudar a cargar la lavadora. Darles responsabilidades en la casa les hace sentir que son una parte esencial de la familia, y aumentar esas responsabilidades a medida que crecen podría protegerlos contra futuros sentimientos de inutilidad. De hecho, un número creciente de adolescentes está de acuerdo con la afirmación: mi vida no es muy útil, menos y mejor experiencia en pantallas. Los teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y televisores no son adecuados para niños muy pequeños. En comparación con otros objetos y juguetes, estos dispositivos transmiten una estimulación sensorial intensa y absorbente. Al mismo tiempo, fomentan un comportamiento más pasivo y un consumo de información que puede retrasar el aprendizaje. Por esta razón, la mayoría de las autoridades recomiendan evitar el uso de pantallas en los primeros 2 años de vida y utilizarlas con moderación hasta los 6 años aproximadamente. El cerebro del niño espera desarrollarse en un mundo tridimensional, con los 5 sentidos, rodeado de personas y objetos reales. Sin embargo, un tipo de tiempo frente a la pantalla puede ser valioso en moderación. La interacción con familiares o amigos a través de FaceTime, Zoom u otras plataformas de video. Un hallazgo clave en la investigación sobre pantallas y niños pequeños es que las interacciones virtuales activas y sincrónicas con otras personas, lo que la mayoría de nosotros llamamos una videollamada, pueden favorecer el aprendizaje del lenguaje y fortalecer los lazos afectivos. En cambio, el consumo pasivo y asincrónico de videos pregrabados ofrece beneficios mínimos, y en algunos casos incluso resulta contraproducente y afecta el desarrollo del lenguaje, especialmente en niños menores de 2 años. Las recomendaciones de los expertos sobre pantallas son claras y bastante consistentes en el mundo occidental. Un conjunto representativo de sugerencias que me parecen razonables proviene de la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente. Hasta los 18 meses, limitar el uso de pantallas a videollamadas junto con un adulto, por ejemplo, con un padre que esté de viaje. Entre los 18 y 24 meses, el tiempo frente a la pantalla debe limitarse a la visualización de programas educativos junto con un cuidador. Para niños de 2 a 5 años, limitar el tiempo de pantalla no educativo a aproximadamente 1 hora por día entre semana y 3 horas los fines de semana. A partir de los 6 años, fomentar hábitos saludables y limitar las actividades que incluyan pantallas. Apagar todas las pantallas durante las comidas familiares y las salidas. Informarse sobre los controles parentales y utilizarlos. Evitar usar las pantallas como chupetes, niñeras o para calmar berrinches. Apagar las pantallas y sacarlas de los dormitorios entre 30 y 60 minutos antes de la hora de dormir. Sé lo difícil que es criar a niños pequeños sin recurrir a una pantalla para mantenerlos ocupados y en silencio mientras preparas la cena, atiendes una llamada de trabajo o simplemente necesitas un descanso. Mi esposa y yo utilizamos el programa de televisión Teletubbies para hipnotizar y calmar a nuestros hijos desde que eran bebés hasta la etapa de niños pequeños. Pero si pudiéramos hacerlo de nuevo, lo haríamos menos. Para padres de niños de 6 a 13 años, educación primaria y secundaria.
Una vez que los niños han dominado las habilidades básicas en la primera infancia, necesitan salir y enfrentarse a desafíos más avanzados, incluidos los desafíos sociales. Comienzan a preocuparse más por las normas sociales y por cómo los perciben sus compañeros. En comparación con los años preescolares, la vergüenza y la incomodidad se vuelven más comunes y dolorosas. Los niños y adolescentes en esta etapa atraviesan periodos sensibles para el aprendizaje cultural y la evaluación de riesgos. Es durante la escuela primaria cuando comienzan a aplicar con toda intensidad los mecanismos de aprendizaje que describí en el capítulo 2: el sesgo conformista, hacer lo que hacen los demás, y el sesgo de prestigio, imitar a las personas a las que todos admiran. Debido a esta gran necesidad de aprendizaje social, es importante que los padres reflexionen sobre quiénes serán esos modelos de aprendizaje saludables y cómo integrarlos en la vida del niño. Más y mejor experiencia en el mundo real. Para que este periodo de aprendizaje social se desarrolle de la mejor manera, lo ideal es que los niños y jóvenes tengan muchas experiencias realizando actividades juntos, como en el juego, o con adultos dentro de sus comunidades del mundo real, en lugar de pasar tiempo solos viendo videos, jugando en dispositivos móviles o leyendo publicaciones en Internet. Para reducir la sobreprotección en el mundo real y fomentar más aventuras independientes y enriquecedoras, considera estas 7 sugerencias de Lenore. Practica dejar que tus hijos salgan de tu vista sin una forma de comunicarse contigo. Mientras cocinas la cena para tus amigos, envía a tus hijos con los suyos a la tienda a comprar más ajo, aunque no lo necesites. Solo dejando que salgan sin estar atados a ti te darás cuenta de que es posible y, de hecho, beneficioso. Probablemente tú hacías esto cuando tenías 8 años. Este tipo de práctica te ayudará a sentirte más preparado para darles independencia y retrasar la entrega de un teléfono móvil, ya que habrás visto por ti mismo que pueden manejarse sin él. Solo, dales una nota que puedan mostrar a los adultos indicando que tienen tu permiso para estar fuera sin ti. Fomenta las pijamadas y no las controles en exceso. Si un amigo trae su teléfono, guárdalo hasta que se vaya. De lo contrario, tendrán una pijamada basada en pantallas. Anima a que caminen a la escuela en grupo. Esto puede comenzar desde primer grado si el trayecto es sencillo y hay un niño mayor que pueda asumir cierta responsabilidad. La organización Rutas Seguras a la escuela ayuda a garantizar que haya señales de alto, ciclovías, guardias de cruce y otras medidas para que los niños puedan llegar a la escuela con seguridad. Si la escuela está demasiado lejos para caminar o andar en bicicleta, considera la opción conduce hasta los últimos 5 minutos. Es decir, deja a los niños con otros compañeros en un punto a 5 minutos a pie de la escuela y permite que recorran ese tramo solos. Las escuelas pueden ayudar a organizar esto, además de reducir la congestión vehicular cerca del colegio. Después de la escuela es tiempo de juego libre. Trata de no llenar la mayoría de las tardes con actividades de enriquecimiento supervisadas por adultos. Busca formas en que tus hijos puedan simplemente pasar el rato con otros niños, como unirse a un club de juego, ver capítulo 11 o visitarse mutuamente después de la escuela. El viernes es un día particularmente bueno para el juego libre, ya que los niños pueden hacer planes para reunirse el fin de semana. Piensa en esto como viernes de juego libre. Ve de campamento. En los campamentos, los niños suelen tener mucha más libertad que en casa por varias razones. Primero, están lejos de sus actividades programadas. Segundo, viven en un espacio reducido con sus padres y el aire libre los llama. Tercero, en los campamentos se espera que los niños corran y jueguen con otros niños. Si no te gusta acampar, considera hacer un viaje con otra familia que comparta tu visión sobre la independencia, para que los niños puedan jugar juntos. Busca un campamento de verano sin dispositivos y sin sobreprotección. Muchos campamentos ofrecen a niños y adolescentes la oportunidad de estar en la naturaleza y lejos de sus dispositivos e internet durante 1 o 2 meses. En estas condiciones, los jóvenes prestan toda su atención a sus compañeros, forman amistades y participan en actividades al aire libre emocionantes y con un grado de riesgo moderado, lo que fortalece sus lazos. Evita los campamentos que son básicamente escuela de verano, con tareas académicas y acceso a internet, o los que no asignan a los niños ninguna responsabilidad comunitaria. Intenta encontrar un campamento que valore la independencia y la responsabilidad. Si es posible, envía a tu hijo cada verano, desde tercer o cuarto grado hasta octavo o noveno. Organiza turnos de supervisión en exteriores. Otra opción es que los padres se turnen para sentarse afuera una tarde a la semana. Las familias pueden enviar a sus hijos a jugar sabiendo que hay un adulto presente en caso de emergencia. Cuando leí por primera vez Niños de Crianza Libre, supe, como psicólogo, que los consejos de Lenore eran acertados. Pero cada vez que mi esposa, Jane, y yo seguimos su consejo en los años siguientes, tuvimos que superar nuestra propia ansiedad palpable. La primera vez que dejamos que nuestro hijo Max caminara solo a la escuela en cuarto grado, después de varios días siguiéndolo a 20 metros de distancia, contuvimos la respiración mientras veíamos su pequeño punto azul detenerse en la transitada Séptima Avenida y luego deslizarse al otro lado. Le dimos un iPhone cuando comenzó a caminar a la escuela. Sabiendo lo que sabemos ahora, le habríamos dado un reloj con teléfono o un teléfono básico. La primera vez que nuestra hija me llevó el almuerzo a la oficina, cuando tenía 6 años, tuvo que cruzar una calle, lo que fue aterrador para mí, pero emocionante para ella. Miró en ambas direcciones 5 veces. Yo la observaba desde la esquina de mi edificio,
y luego corrió al vestíbulo, saltando de emoción hasta el punto de que mi almuerzo casi salió volando de su bolsa de entrega. La cura para esta ansiedad parental es la exposición. Experimenta la ansiedad unas cuantas veces, toma conciencia de que tus peores miedos no se hacen realidad y aprendes que tu hijo es más capaz de lo que creías. Cada vez, la ansiedad se debilita. Después de 5 días de ver a nuestro hijo caminar a la escuela, dejamos de seguir su punto azul. Nos sentimos más cómodos con su capacidad de moverse por la ciudad y pronto también con su manejo del metro. De hecho, uno de los momentos decisivos en el desarrollo de Max nunca habría ocurrido si no hubiéramos seguido el consejo de Lenore durante años. Cuando tenía 12 años, Max se interesó mucho en el tenis y lo llevé al Abierto de Estados Unidos, en Queens, a 40 minutos en metro desde nuestro apartamento, con un transbordo. Al año siguiente, cuando tenía 13, quería ir solo a un partido nocturno en particular. Jane y yo dudamos, pero Max nos aseguró que podía hacerlo y, en realidad, conocía el metro mejor que nosotros. Así que evocamos la imagen de Lenore en nuestras mentes y dijimos que sí. Max la pasó increíble en el partido, que terminó después de las 11 de la noche. No hubo problema. Se unió a la multitud ruidosa rumbo al metro. El problema surgió en la estación de transbordo. El tren que necesitaba para el último tramo no estaba funcionando esa noche. Max se puso nervioso, pero improvisó. Subió las escaleras desde la estación y tomó un taxi amarillo, algo que le había enseñado a hacer, pero que nunca había intentado solo. Y llegó a casa sano y salvo a la 1 de la mañana. Desde ese día, Max fue una persona diferente, con más confianza, y desde ese día lo tratamos de otra manera, dándole aún más independencia. Jane y yo no habríamos aceptado su petición de ir solo al partido si no hubiéramos dejado que caminara a la escuela años antes y aprendido a confiar en él sin seguir su punto azul a cada momento. Menos y mejor experiencia en pantallas. Ha sido muy lindo interactuar contigo durante estos 6 años. Aquí tienes tu primer dispositivo. Figura 12.1. Lynn en The New Yorker. Los niños en educación primaria y secundaria están en una etapa de aprendizaje intenso, y las actividades en pantallas pueden desempeñar un papel valioso. Sin embargo, para muchos niños, el tiempo frente a la pantalla se expande como un gas hasta llenar cada momento disponible, y el contenido de ese gas es casi enteramente entretenimiento, no educación. Por eso, no basta con retrasar el primer teléfono inteligente hasta la escuela secundaria. Los padres deben limitar el tiempo total de actividades basadas en pantallas debido al alto costo de oportunidad que imponen y a los hábitos que generan. También deben prestar atención a los comportamientos que modelan. En promedio, los niños de entre 8 y 12 años pasan entre 4 y 6 horas al día en actividades recreativas con pantallas, usando múltiples dispositivos. Por esta razón, la mayoría de las autoridades médicas y organizaciones nacionales de salud recomiendan que los padres establezcan un límite para el tiempo recreativo frente a las pantallas en esta etapa de la vida. El gobierno de Quebec ofrece una orientación representativa en un formato conciso y con el nivel adecuado de flexibilidad. Para niños de 6 a 12 años, como regla general, se recomienda no más de 2 horas diarias de actividades recreativas con pantallas. Sin embargo, esto depende del contenido, redes sociales, videojuegos, chats, televisión, etc., el contexto, hora del día, multitarea, etc., y las características individuales del niño, edad, salud física y mental, habilidades analíticas, pensamiento crítico, etc. La supervisión de los padres debe basarse en estos criterios. En especial para los niños más pequeños, el contenido debe ser educativo y los dispositivos deben usarse en áreas comunes, donde los adultos puedan supervisar, en lugar de en los dormitorios de los niños. Basándome en diversas listas de recomendaciones y en la investigación presentada anteriormente en este libro, ofrezco las siguientes sugerencias adicionales. Aprende a usar los controles parentales y los filtros de contenido en todos los dispositivos digitales de tu hogar. Queremos que nuestros hijos aprendan a autorregularse y a controlarse por sí mismos, sin necesidad de controles parentales ni supervisión cuando lleguen a la mayoría de edad. Sin embargo, eso no significa que debamos darles total independencia en el mundo digital antes de que su corteza frontal esté lo suficientemente desarrollada para gestionar esa libertad. Las empresas tecnológicas emplean herramientas diseñadas para enganchar a los niños, por lo que es importante usar controles parentales en esta etapa para contrarrestar su influencia. Si tiene sentido para tu familia, establece un tiempo máximo para el uso recreativo de pantallas. Definir límites de tiempo puede ser complicado, y si son demasiado altos, pueden generar el efecto contrario. El niño intentará aprovechar todo el tiempo disponible. Pero si no se establece un límite, las plataformas consumirán cada vez más tiempo, incluso el destinado al sueño. Algunos padres usan programas de monitoreo que les permiten leer los mensajes y otras comunicaciones de sus hijos. En algunos casos, esto puede ser necesario, pero en general es preferible evitar la supervisión de conversaciones privadas y enfocarse en bloquear el acceso a sitios y aplicaciones inapropiados para su edad, así como en establecer horarios en los que los dispositivos pueden y no pueden usarse. Es posible sobreproteger en el mundo digital, especialmente cuando se convierte en vigilancia, a veces sin el conocimiento del niño. Para obtener orientación sobre el uso de controles parentales, visita Common Sense Media. Prioriza la actividad presencial y el sueño sobre el tiempo total en pantallas. El principal daño que causan la mayoría de las actividades digitales es su costo de oportunidad, lo que contribuye directamente a 2 de los 4 perjuicios fundamentales mencionados en el capítulo 5, la privación social y la falta de sueño.
Si tus hijos pasan mucho tiempo en persona con sus amigos, ya sea en equipos deportivos, en juegos no estructurados o simplemente reuniéndose, si duermen lo suficiente y no muestran signos de adicción o uso problemático de dispositivos, entonces puedes ser más flexible con el límite de tiempo frente a las pantallas. De la misma manera, jugar videojuegos con un amigo en persona y con moderación es mejor que jugar solo en su habitación. Leonard Sachs, autor de Boys Adrift, recomienda un máximo de 40 minutos por noche en días escolares y no más de 1 hora al día los fines de semana. Sin embargo, muchas familias optan por permitir tiempos más largos solo los fines de semana. Al igual que con el uso de redes sociales, imponer límites puede ser difícil si eres la única familia que lo hace, por lo que es recomendable coordinar con los padres de los amigos de tus hijos. Cuando muchas familias establecen límites similares, se rompe la trampa de acción colectiva y todos se benefician. Estructura claramente el día y la semana. Como vimos en el capítulo 8, estructurar el tiempo y el espacio es un requisito para los rituales y otras actividades comunitarias, que refuerzan el sentido de pertenencia, incluso en una familia pequeña de 2 personas. Las comidas compartidas deben ser libres de teléfonos para que los miembros de la familia puedan atenderse mutuamente. Tener una noche de cine familiar con regularidad puede ser una excelente idea. Es recomendable evitar los dispositivos en los dormitorios a estas edades, pero si decides permitirlos, deben ser retirados por completo de las habitaciones a 1 hora fija, al menos 30 minutos antes de la hora programada para dormir. También puedes considerar la idea de tomar un sábado digital cada semana, un día completo sin dispositivos electrónicos. Otra opción es hacer una semana sin pantallas cada año, quizás durante unas vacaciones en un entorno natural hermoso. Observa signos de adicción o uso problemático. Las actividades digitales son divertidas, y los videojuegos en particular son disfrutados por casi todos los niños en esta etapa. Como se explicó en el capítulo 7, el uso moderado de videojuegos no parece ser perjudicial para la mayoría de los niños. Sin embargo, existe un subgrupo considerable, aproximadamente el 7%, que desarrolla una verdadera adicción o muestra signos de uso problemático, lo que significa que la actividad interfiere con otras áreas de su vida. La pornografía, las redes sociales y los videojuegos son las 3 categorías más propensas a generar uso problemático en los adolescentes. Años de uso excesivo pueden provocar cambios duraderos, como lo describió Chris en el capítulo 7, cuando mencionó que se siente como un sistema operativo vacío. La American Psychological Association ofrece estas pautas para reconocer el uso problemático de las redes sociales, aunque se aplican bastante bien a cualquier actividad basada en pantallas. El uso de redes sociales por parte de tu hijo podría estar causando problemas, sí. Interfiere con sus rutinas diarias y compromisos, como la escuela, el trabajo, las amistades y las actividades extracurriculares. Siente un deseo intenso de revisar las redes sociales, miente o usa comportamientos engañosos para pasar más tiempo en línea. Prefiere frecuentemente las redes sociales sobre las interacciones sociales en persona. Le impide dormir al menos 8 horas de calidad cada noche. Le impide realizar actividad física con regularidad. Sigue usando redes sociales incluso cuando expresa su deseo de dejar de hacerlo. Si tus hijos muestran una o más de estas señales, deberías hablar con ellos. Si no pueden corregir su comportamiento por sí mismos de inmediato, o si presentan múltiples señales, toma medidas para restringir el acceso durante un tiempo, permitiendo un detox digital y un restablecimiento de dopamina. Consulta sitios especializados en adicción a los videojuegos y a las redes sociales para obtener orientación. Retrasa la apertura de cuentas en redes sociales hasta los 16 años. Permite que tus hijos avancen en la pubertad y superen los años más vulnerables antes de conectarse a agentes de socialización tan poderosos como TikTok o Instagram. Esto no significa que nunca puedan ver contenido de estas plataformas. Mientras tengan acceso a un navegador web, podrán entrar a ellas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ver videos de TikTok en un navegador y abrir una cuenta en la aplicación, que estará disponible en su teléfono inteligente en cada momento libre. Abrir una cuenta es un paso importante en el que los adolescentes proporcionan datos personales a la plataforma. Se sumergen en un flujo de contenido personalizado, seleccionado por un algoritmo diseñado para maximizar la interacción, y comienzan a publicar su propio contenido. Retrasa ese paso hasta bien entrada la escuela secundaria. Habla con tu preadolescente sobre los riesgos y escucha sus pensamientos. Incluso sin una cuenta en redes sociales, todos los niños estarán expuestos a contenido inapropiado en línea. La exposición a la pornografía es prácticamente inevitable. Habla con ellos sobre los riesgos de publicar contenido público o compartir información personal en Internet, incluyendo el sexting y el ciberacoso. Pregúntales, ¿qué problemas observan en los hábitos en línea de sus compañeros y cómo creen que pueden evitar esos mismos problemas? Eventualmente tendrás que soltar el control en el mundo digital. Pero, si puedes mantener la cantidad de tiempo en línea baja y la calidad alta durante la infancia y la adolescencia temprana, de 6 a 13 años, crearás más oportunidades para la interacción en el mundo real y darás tiempo a su cerebro para desarrollar un mejor autocontrol y una atención menos fragmentada. Para padres de adolescentes de 13 a 18 años, escuela secundaria. Siguiendo la idea de un camino progresivo hacia la adultez, la transición a la escuela secundaria debe ser un hito importante en el que los adolescentes reciban más libertades y responsabilidades tanto en el mundo real como en el mundo digital.
más y mejor experiencia en el mundo real. Para cuando los adolescentes inician la escuela secundaria, casi todos han comenzado la pubertad, y esta es la etapa en la que las tasas de depresión y ansiedad aumentan significativamente. En capítulos anteriores argumenté que ayudar a los jóvenes a sentirse útiles y conectados con comunidades del mundo real es clave para su desarrollo social y emocional. Por eso es fundamental que los adolescentes asuman algunos desafíos y responsabilidades propias de los adultos. Además, encontrar modelos a seguir fuera de los padres cobra mayor importancia en este periodo. 1. Aumenta su movilidad. Permite que tus hijos dominen los medios de transporte que tengan sentido según el lugar donde viven. Bicicletas, autobuses, trenes, metro, lo que sea. A medida que crecen, también deberían expandirse los límites de su mundo. Anímalos a obtener su licencia de conducir tan pronto como sean elegibles y enséñales a manejar si tienes un automóvil disponible. Motívalos a realizar más salidas con amigos en espacios fuera de casa y la escuela. Deja que tu hijo pase tiempo en un tercer lugar, que no sea el hogar ni la escuela, como un centro comunitario, un centro comercial, un parque o una pizzería. Es decir, un lugar donde pueda estar con sus amigos sin la supervisión constante de adultos. De lo contrario, el único espacio donde podrán socializar libremente será en línea. En casa, empieza a depender más de tu adolescente. Pueden cocinar, limpiar, hacer mandados en bicicleta o transporte público y es una vez que tengan 16 años, incluso usar el automóvil para ciertas tareas. 2. Delegar responsabilidades en tu hijo no es solo una forma de inculcar ética de trabajo, también es una manera de combatir el sentimiento creciente entre los adolescentes de la generación Z de que sus vidas carecen de propósito. Una adolescente de 13 años le contó a Lenore que cuando empezó a hacer más cosas por sí misma, como ir a la farmacia por su madre y desplazarse sin que la llevaran, se dio cuenta de cuánto tiempo pasaba su mamá haciendo tareas aburridas y poco reconocidas, como manejar el automóvil para llevarla a todos lados o quedarse en partidos de fútbol bajo temperaturas heladas. Cuando comenzó a empatizar con su madre y a ayudar más, las discusiones entre ellas disminuyeron, porque en cierto modo ahora estaban en el mismo equipo. 3. Motiva a tu hijo adolescente a conseguir un trabajo de medio tiempo. Tener un jefe que no sea un padre es una gran experiencia, incluso cuando no sea placentera. Incluso los trabajos ocasionales pueden ser valiosos. Palear la nieve del camino de un vecino implica hablar con un adulto, negociar una tarifa y completar la tarea. Ganar su propio dinero y decidir en qué gastarlo es una sensación de empoderamiento para un joven. 4. Encuentra formas para que cuiden y lideren. Cualquier trabajo que implique guiar o cuidar a niños más pequeños es ideal, como ser niñero, consejero en un campamento o asistente de entrenador. Aunque ellos mismos necesiten mentores, también pueden desempeñar ese rol para otros más jóvenes. Ayudar a niños menores parece activar un interruptor de empatía y un instinto de liderazgo. Lenore vio esto en acción cuando su hijo menor fue por primera vez a un campamento de los Boy Scouts a los 11 años. Estaba emocionadísimo, pero también completamente desprevenido. Olvidó su bolsa de dormir. Lloró al darse cuenta, convencido de que lo mandarían de vuelta a casa. Pero entonces un scout mayor, un estudiante de secundaria, le dijo, no te preocupes, siempre traigo una bolsa de dormir extra para este tipo de situaciones. El hijo de Lenore se sintió aliviado, y ella también cuando escuchó la historia. Años después, se enteró de que en realidad el scout mayor no había llevado una bolsa extra. Pasó la noche durmiendo en el suelo frío y duro. Así es como se convierte uno en líder. 5. Considera un programa de intercambio en la escuela secundaria. Estos programas tienen una larga historia. Un visitante de Inglaterra en el año 1500 escribió, todos, por más ricos que sean, envían a sus hijos a vivir con otras familias, mientras que ellos, a su vez, reciben a los hijos de otros en sus hogares. Incluso en la Inglaterra medieval, las personas entendían que esta experiencia ampliaba la visión del mundo de los jóvenes. También puede ser más fácil para un adolescente escuchar a alguien que no sea su mamá o su papá. Un programa moderno a considerar es el American Exchange Project, que envía a estudiantes de último año de secundaria de todo Estados Unidos a pasar una semana con una familia en otro estado, con el objetivo de fortalecer la unión en un país polarizado. Y es gratis. Por su parte, el American Field Service lleva décadas enviando a estudiantes de secundaria a distintos países alrededor del mundo. Los adolescentes viven con una familia y asisten a la escuela local. Como alternativa, puedes recibir a un estudiante extranjero en tu hogar. Otra opción es CV International, una organización fundada por la psicóloga infantil Doris Allen que fomenta la amistad intercultural a través de intercambios y otros programas para jóvenes desde los 11 años. Sí, tiene capítulos en más de 60 países. 6. Mayores emociones en la naturaleza. Permite que tu hijo adolescente participe en aventuras más grandes y duraderas, ya sea con amigos o en grupo. Caminatas de varios días, escalada en roca, recorridos en canoa, natación en ríos o lagos. Actividades que los lleven a la naturaleza y les brinden emociones reales, asombro y habilidades. Existen programas de un mes o más, como los de Outward Bound y la National Outdoor Leadership School, diseñados para fomentar la autosuficiencia, la responsabilidad social, la confianza en uno mismo y el compañerismo, y no requieren experiencia previa en actividades al aire libre. También hay programas gratuitos o subsidiados mencionados en el capítulo 10. Como dijo Kurt Hahn, fundador de Outward Bound, hay más en nosotros de lo que creemos. Si logramos verlo, tal vez nunca más estemos dispuestos a conformarnos con menos.
En cada persona existe una gran pasión, una sed insaciable de aventura, un deseo de vivir con audacia y plenitud el viaje de la vida. 7. Tómate un año sabático después de la escuela secundaria. Muchos jóvenes van directamente a la universidad sin tener una idea clara de lo que hay allá afuera. ¿Cómo se supone que deben saber qué quieren hacer con sus vidas? O siquiera si la universidad es su mejor opción. Un año sabático les permite descubrir más sobre sus intereses y el mundo. Pueden conseguir un empleo y ahorrar dinero, viajar, hacer voluntariado. No están perjudicando sus perspectivas universitarias. Al contrario, aumentan sus posibilidades de encontrar un camino que realmente quieran seguir y mejoran su capacidad para transitarlo. El objetivo de un año sabático no es retrasar la transición a la adultez, sino acelerarla. Es un año para desarrollar habilidades, responsabilidad e independencia. Puedes encontrar una lista de organizaciones que ayudan a planificar un año sabático en gapyearassociation.org. Además, hay becas y programas de financiamiento disponibles. La idea detrás de todas estas sugerencias es permitir que los adolescentes crezcan con más confianza y competencia al interactuar con el mundo real. Fomenta actividades que los saquen de su zona de confort, también de la tuya. Arriesgarse a una lesión grave sin motivo es una mala idea, pero asumir ciertos riesgos forma parte de cualquier viaje heroico. No tomar el viaje también conlleva sus propios peligros. Menos experiencia en pantallas, pero de mejor calidad. La adolescencia debe ser una etapa en la que se flexibilicen las restricciones a medida que los jóvenes maduran y desarrollan una mayor capacidad para inhibir impulsos y ejercer autocontrol. Aunque el córtex frontal no se desarrolla por completo hasta mediados de los 20, un adolescente de 16 años puede y debe tener más autonomía y capacidad de autodeterminación que uno de 12. Cuando hagas la transición de tu hijo de un teléfono básico a un teléfono inteligente, habla con él y supervisa cómo le está yendo en el proceso. Sigue estableciendo parámetros dentro de los cuales tenga autonomía, como mantener reglas familiares sobre cuándo se pueden y no se pueden usar los dispositivos. Los estudiantes de secundaria tienen aún más probabilidades de sufrir privación del sueño que los de educación media, por lo que es fundamental ayudarles a desarrollar una buena rutina nocturna en la que el teléfono se retire del dormitorio a una hora fija cada noche. La mayoría de mis alumnos dicen que lo último que hacen antes de cerrar los ojos es revisar sus mensajes y redes sociales. También es lo primero que hacen en la mañana antes de levantarse. No permitas que tus hijos desarrollen este hábito. Cuando les permitas abrir cuentas en redes sociales, observa si hay señales de uso problemático o adictivo. Pregunta cómo su vida en línea les está ayudando o perjudicando en la consecución de sus objetivos. Enséñales cómo funcionan las redes sociales y de qué manera atrapan y afectan a muchos usuarios. Puedes utilizar herramientas como el Youth Toolkit y otros recursos del Center for Humane Technology. Quiero hacer un último comentario sobre cómo los teléfonos inteligentes cambiaron la relación entre padres e hijos. Alrededor del año 2012, cuando los adolescentes empezaron a tener teléfonos inteligentes y cuando los gráficos sobre ansiedad se dispararon, ocurrió algo más. Los padres también comenzaron a usarlos. Esos dispositivos les otorgaron un nuevo superpoder que no tenían en la era de los teléfonos plegables, la capacidad de rastrear los movimientos de sus hijos en todo momento. Lenore me señaló que esto podría ser una de las razones del aumento de la ansiedad y la disminución de la confianza en los jóvenes. Los padres comenzaron a vigilar a sus hijos constantemente, en el camino a la escuela, cuando estaban con amigos después de clases, etc. Si algo les parecía extraño, podían llamarlos o enviarles mensajes de inmediato, o bien interrogarlos al llegar a casa. Ya sea que pensemos en el teléfono como el cordón umbilical más largo del mundo, o como una cerca invisible, la autonomía infantil cayó en picada cuando los niños empezaron a llevarlos consigo. Incluso si un padre rara vez revisa el rastreador, y si un niño nunca llama a su madre para que lo rescate porque se rompió la cadena de su bicicleta, el simple hecho de que esa posibilidad siempre exista dificulta que los jóvenes se sientan independientes, competentes y dignos de confianza. También hace que a los padres les cueste más dejarlos ir. Lenore y yo hemos debatido sobre los méritos del rastreo durante años. Jane y yo comenzamos a rastrear a nuestros hijos tan pronto como les dimos teléfonos, y sabemos que eso facilitó que los dejáramos salir más temprano para comenzar su infancia de libre exploración en la ciudad de Nueva York. Pero al escuchar a Lenore describir la creciente vigilancia sobre los niños y el monitoreo computarizado de su rendimiento académico, a veces con notificaciones instantáneas de calificaciones y actualizaciones diarias sobre su comportamiento en clase, empiezo a sentirme incómodo. Y aunque rastrear a nuestros hijos nos ayudó a confiar en ellos cuando eran pequeños, y ahora nos ayuda a coordinar la logística familiar, como saber cuándo todos estarán en casa para la cena, ¿alguna vez apagaremos el rastreo? ¿Deberíamos hacerlo? No sé la respuesta. En resumen, ser padre o madre siempre es un desafío, y lo es aún más en nuestra era de rápidos cambios sociales y tecnológicos. Sin embargo, hay mucho que los padres pueden hacer para convertirse en mejores jardineros, aquellos que crean un espacio donde sus hijos pueden aprender y crecer, en contraste con los carpinteros, que intentan moldear y dar forma a sus hijos directamente. Si quieres hacer algo para ser un mejor jardinero en el mundo real, debería ser darles a tus hijos mucho más tiempo de juego libre sin supervisión, del tipo que probablemente disfrutaste a su edad. Esto significa proporcionarles una infancia más larga y mejor basada en el juego,
con una independencia y responsabilidad en constante crecimiento. Si quieres hacer algo para ser un mejor jardinero en el mundo virtual, debería ser retrasar la entrada completa de tus hijos en la infancia mediada por teléfonos. Esto significa posponer el momento en que les des su primer teléfono inteligente o cualquier dispositivo inteligente. Proporciona solo teléfonos básicos antes del inicio de la secundaria e intenta coordinarte con otros padres para que tus hijos no sientan que son los únicos sin teléfonos inteligentes en la escuela media. Hay muchas otras formas de aumentar la conexión de tus hijos con el mundo real y su integración en comunidades. Algunas opciones incluyen enviarlos a campamentos sin tecnología, hacer excursiones de campamento con ellos y ayudarles a encontrar espacios donde puedan convivir con otros niños sin teléfonos inteligentes. A medida que crecen, amplía su movilidad y anímalos a buscar trabajos de medio tiempo y oportunidades para aprender de otros adultos. Considera programas de intercambio, programas de aventura en la naturaleza durante el verano y un año sabático. Una infancia de libre exploración tiene más probabilidades de producir jóvenes seguros y competentes, con niveles más bajos de ansiedad, que una infancia dominada por la sobreprotección, el miedo y la supervisión constante de los adultos. El mayor obstáculo es la ansiedad de los propios padres por dejar que sus hijos estén fuera de su vista sin la compañía de un adulto. Esto requiere práctica, pero el placer de poder confiar en tu hijo supera con creces la ansiedad temporal de soltar el control. La mayoría de los expertos recomiendan poco o ningún tiempo frente a pantallas en los primeros 18 a 24 meses, excepto videollamadas con familiares, y un tiempo de pantalla limitado hasta los 5 o 6 años. Para los niños en la primaria y la escuela media, utiliza controles parentales, establece límites claros y designa ciertos momentos y lugares como zonas libres de dispositivos. Presta atención a señales de uso problemático o adictivo. Tus acciones como padre o madre pueden contribuir a resolver un problema de acción colectiva. Si retrasas la entrega de un teléfono inteligente a tu hijo, facilitarás que otros padres hagan lo mismo. Si le das más independencia, también será más fácil para otros padres seguir tu ejemplo. Si lo haces en conjunto con otras familias, será aún más fácil y además más divertido. Conclusión. Devolvamos la infancia a la tierra. No me propuse escribir este libro. A finales de 2021, comencé a escribir un libro sobre cómo las redes sociales estaban dañando la democracia en Estados Unidos. Mi plan era empezar con un capítulo sobre el impacto de las redes sociales en la generación Z, mostrando cómo habían alterado su vida social y provocado un aumento en las enfermedades mentales. El resto del libro analizaría cómo las redes sociales habían alterado la sociedad en general. Mostraría cómo fragmentaron el discurso público, el Congreso, el periodismo, las universidades y otras instituciones fundamentales para la democracia. Pero cuando terminé de escribir ese primer capítulo, que se convirtió en el capítulo 1 de este libro, me di cuenta de que la historia de la salud mental en los adolescentes era mucho más grande de lo que había pensado. No era solo una historia de Estados Unidos, sino un fenómeno que estaba ocurriendo en muchas naciones occidentales. No afectaba solo a las niñas, sino también a los niños. Y no se trataba solo de las redes sociales, sino de la transformación radical de la infancia en algo inhumano, una existencia basada en el teléfono móvil. Mientras Zach y yo recopilábamos estudios en una docena de documentos de revisión, incluyendo uno que reunía evidencia sobre otras teorías que podrían explicar la crisis de salud mental, nos convencimos cada vez más de que el principal responsable era la rápida transformación de la infancia ocurrida entre 2010 y 2015. Muchos otros factores contribuyeron a los desafíos de salud mental que enfrenta la generación Z en Estados Unidos. Pero ninguna otra teoría podía explicar por qué dificultades similares surgieron en la generación Z de tantas otras naciones al mismo tiempo. Hasta alguien descubra que en los primeros años de la década de 2010 se liberó en el agua potable o en los alimentos de América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda un químico que afecta principalmente a las adolescentes y que tiene poco impacto en la salud mental de las personas mayores de 30 años, la teoría del gran reajuste sigue siendo la más sólida. Decidí dividir el libro que estaba escribiendo en dos y escribir este primero porque la crisis de salud mental adolescente es extremadamente urgente y porque hay mucho que podemos hacer hoy mismo para revertirla. Como científico social, como docente y como padre de dos adolescentes, no quiero esperar. Quiero que nos pongamos en marcha. Si la infancia basada en teléfonos es un factor clave en la epidemia internacional de enfermedades mentales, entonces hay algunas acciones claras y poderosas que padres, maestros y miembros de la generación Z pueden tomar para revertir esta tendencia. En la parte 4 ofrecí decenas de sugerencias, pero las 4 reformas fundamentales son: no usar teléfonos inteligentes antes de la escuela secundaria, no usar redes sociales antes de los 16 años, escuelas sin teléfonos, mucho más juegos sin supervisión e independencia infantil. Estas reformas son fundamentales porque resuelven múltiples problemas de acción colectiva. Cada padre que toma acción facilita que otros padres en la comunidad hagan lo mismo. Cada escuela que se vuelve realmente libre de teléfonos libera a todos sus estudiantes para que estén más presentes unos con otros. Si una comunidad implementa las 4 reformas, es probable que vea mejoras sustanciales en la salud mental infantil y adolescente en un periodo de 2 años. Alza la voz y conéctate. Alza la voz.
En un clásico experimento de psicología social realizado en 1968, Bill Laten y John Darley llevaron a estudiantes de la Universidad de Columbia a un laboratorio para participar en lo que creían que era un debate sobre problemas de la vida urbana. El verdadero experimento tuvo lugar en la sala de espera, mientras los estudiantes llenaban unos cuestionarios preliminares. Después de unos minutos, un extraño humo comenzó a salir por una rejilla de ventilación. ¿Se levantarían los estudiantes para avisar a alguien o simplemente seguirían llenando sus cuestionarios pasivamente? En la condición de control, los estudiantes estaban solos en la sala de espera. En esa situación, 3 de cada 4 tomaron acción, y la mitad de ellos salió de la habitación en menos de 2 minutos para buscar al experimentador al notar la presencia del humo. Los experimentadores monitoreaban y filmaban todo a través de un espejo unidireccional. En la condición de control, los estudiantes estaban solos en la sala de espera. En esa situación, 3 de cada 4 tomaron acción, y la mitad de ellos salió de la habitación en menos de 2 minutos para buscar al experimentador al notar la presencia del humo. Los experimentadores monitoreaban y filmaban todo a través de un espejo unidireccional. En otra condición, se llevaron 3 estudiantes a la sala de espera, uno por uno, y se les sentó en escritorios separados. Los experimentadores querían saber, ¿tener varias personas presenciando el humo aumentaría o reduciría la probabilidad de que alguien tomara acción? La respuesta la redujo. Solo 3 de los 24 estudiantes en esa condición se levantaron para reportar el humo, y solo uno lo hizo en los primeros 4 minutos, a pesar de que para entonces el humo ya comenzaba a obstruir la visión de todos. Cabe señalar que el humo no provenía de un incendio, era dióxido de titanio, utilizado para crear pantallas de humo. Esto es crucial. Nadie en esa sala entendía lo que estaba sucediendo. Cuando hay ambigüedad, las personas miran a los demás para ver qué hacen. Esas señales ayudan a definir la situación. ¿Es una emergencia? Si todos los demás siguen sentados sin hacer nada, cada individuo llega a la conclusión de que no es una emergencia. La difusión de la tecnología digital en la vida de los niños ha sido como el humo entrando en nuestros hogares. Todos vemos que algo extraño está ocurriendo, pero no lo comprendemos del todo. Tememos que ese humo esté teniendo efectos negativos en nuestros hijos, pero al mirar a nuestro alrededor, notamos que nadie está haciendo mucho al respecto. La lección más importante aquí es hablar. Si crees que la infancia basada en teléfonos es perjudicial para los niños y quieres recuperar una infancia basada en el juego, dilo. La mayoría de las personas comparten esa sospecha, pero no están seguras de qué hacer al respecto. Habla con tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, seguidores en redes sociales y representantes políticos. Si hablas y apoyas las 4 reformas fundamentales, inspirarás a muchos otros a unirse a ti. Si eres parte de la generación Z, la sociedad necesita urgentemente tu voz. Tus palabras serán las más poderosas de todas. Conéctate. Si eres padre o madre, conéctate con otros padres que valoren una infancia basada en el juego y con más independencia. Existen muchas organizaciones excelentes que reúnen a padres en torno a esta causa, como Let Grow, Outside Play y Fair Play. También hay muchas otras que ofrecen ideas y recursos para retrasar la infancia basada en teléfonos o hacerla menos dañina. Consulta Fair Play, el Centro para una Tecnología Humana, Common Sense Media, Screen Strong y otras que listaré en el suplemento en línea. Habla con los padres de los amigos de tus hijos. Lo más probable es que compartan tus preocupaciones, y si actúan juntos para retrasar el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales, será más fácil para ustedes y sus hijos rechazar la infancia digital y elegir una comunidad en el mundo real. Si tienes hijos en edad escolar, únete a otros padres para hablar directamente con el director o la directora del colegio. Anímalos a implementar las grandes ideas del capítulo 12. Eliminar los teléfonos, fomentar más independencia y responsabilidad, y agregar mucho más juego libre. Te aseguro que la mayoría de los directores, administradores y maestros odian los teléfonos, pero necesitan escuchar un fuerte respaldo de los padres antes de poder hacer un cambio así. Si eres maestro y estás harto del caos social y la interrupción del aprendizaje causados por los teléfonos inteligentes y las redes sociales, conéctate. Habla con tus compañeros docentes y anima a la dirección de tu escuela a reconsiderar no solo la política sobre teléfonos, sino sobre todos los dispositivos que permiten a los estudiantes enviarse mensajes o revisar redes sociales mientras están en tu clase. No deberías tener que competir por la atención de tus alumnos contra todo el Internet. Averigua si tu escuela puede coordinar un mensaje a los padres pidiéndoles apoyo para impulsar el cambio. Si los maestros hablan con una sola voz y piden ayuda a los padres para educar a sus hijos, las probabilidades de éxito son altas. Si eres parte de la generación Z, considera unirte a alguna de las organizaciones fundadas por jóvenes de tu generación para impulsar el cambio. Por ejemplo, la colaboración en Design It for Us. Se trata de una coalición liderada por jóvenes que abogan por reformas políticas para proteger a niños, adolescentes y adultos jóvenes en el entorno digital. Como dijo su copresidenta Emma Lemke en su testimonio ante un comité del Senado de Estados Unidos. Si bien nuestras historias pueden ser diferentes, compartimos la frustración de ser retratados como víctimas pasivas de las grandes empresas tecnológicas. Estamos listos para ser agentes activos del cambio, construyendo nuevos y más seguros espacios en línea para la próxima generación. Abrí este libro con la historia imaginaria de un empresario tecnológico que transporta a los niños lejos de la Tierra para que crezcan en Marte, sin el consentimiento de sus padres.
Es impensable que alguna vez permitiéramos algo así, pero de cierta manera lo hemos hecho. Nuestros hijos no están en Marte, pero tampoco están completamente presentes aquí con nosotros. La humanidad evolucionó en la Tierra. La infancia evolucionó para el juego físico y la exploración. Los niños prosperan cuando están arraigados en comunidades reales, no en redes virtuales sin cuerpo. Crecer en el mundo digital fomenta la ansiedad, el aislamiento y la soledad. El gran reajuste de la infancia, de una infancia basada en el juego a una basada en el teléfono, ha sido un fracaso catastrófico. Es hora de terminar el experimento. Traigamos a nuestros hijos de vuelta a casa. Para saber más, si quieres aprender más sobre los temas tratados en este libro, ofrezco 3 recursos principales. 1. anxiousgeneration.com. Este es el centro principal de recursos relacionados con The Anxious Generation. Contiene páginas con investigaciones y consejos para padres, escuelas, generación Z y lectores interesados en las prácticas espirituales que describí en el capítulo 8. También incluye enlaces a los siguientes 2 recursos. 2. El suplemento en línea. Zach Rausch y yo mantenemos un documento en Google separado para cada capítulo de este libro. Allí mostramos muchos gráficos adicionales que no cupieron en el libro. Mantenemos estas páginas actualizadas con nuevos hallazgos de investigación y reportamos cualquier error que hayamos cometido o cualquier cambio de opinión. Zach también incluye enlaces a los conjuntos de datos que usó para crear la mayoría de los gráficos en el libro. Puedes encontrar todos los archivos del suplemento en línea en anxiousgeneration.com/supplement. 3. After Babel Substack. Hay muchas más cosas que quería decir en este libro. Hay tantos otros capítulos que consideré escribir. Publicaré versiones breves de esos capítulos en mi Substack, After Babel. Puedes suscribirte gratis en do.afterbabel.com. Allí compartiré artículos sobre estos temas y muchos más. Consejos de la generación Z, para la generación Z. Crecer bajo vigilancia constante. ¿Qué pueden hacer las universidades ahora? ¿Qué pueden hacer los empleadores ahora? ¿Cómo afectan las redes sociales a los niños? ¿Cómo afecta la pornografía a las niñas? ¿Cómo el gran reajuste cambió la vida romántica? ¿Por qué los conservadores religiosos fueron menos afectados por el gran reajuste? Capitalismo límbico. ¿Cómo las fuerzas del mercado han incentivado la adicción durante cientos de años? Las nuevas tecnologías seguirán irrumpiendo en nuestras vidas a un ritmo cada vez más acelerado. Únete a After Babel para analizar qué está sucediendo, cómo nos está afectando y cómo criar niños felices y saludables en medio de esta confusión.